personas que están, primero que nada, gracias por la puntualidad. Siempre está bueno que así sea. Y bueno, bienvenidos. Para los que no sé si se sumaron a alguna otra charla de la GravaJam, hago una pequeña intro del contexto de la charla. No sé si Maldo quiere agregar algo. Si querés agregar algo, avísame. Si no, le doy yo. La idea es, bueno, poder de alguna forma, digamos, la concepción de esto fue en el contexto de la GravaJam, que es un evento que está en este momento ocurriendo durante el mes de septiembre y en el cual muchos chicos y chicas, chiques en grupo e individual están desarrollando proyectos. Y nosotros queríamos aportar desde FEC un poco con el granito de arena que podemos dar, que en este caso es poder colaborar dando un par de charlas. Veo de hecho que entre las personas que están ahora está Nika, que dio la charla de la segunda, y hubo una charla de Ashe, y la primera que fue de Ramiro, que no está. Así que bueno, esta es la cuarta charla en un ciclo de 5. Vamos a cerrar, digamos, en realidad creo que hay 6, si no me equivoco. Pero desde digamos, tenemos una más planteada desde FEC la semana que viene que habla de Product Management y que yo la recomiendo que no se la pierdan porque está bueno poder saber un poco al respecto. Sobre todo cuando uno es desarrollador y muchas veces no sabe cómo priorizar ideas que se le vienen a la cabeza. Está bueno como tener un poco de ese concepto. Bueno, vamos a ir. Esperen que voy a apagar las notificaciones, así no me salta Discord. Vamos con una hora. Voy a pasar directamente a la idea de esta charla y arranco acá. En realidad arranco compartiendo un link, porque la idea hace ya desde la anterior charla que di para un evento para la Vir.js, que vengo haciendo, digamos, en vez de hacer slides, lo hago dentro de FigJam, así podemos interactuar. Voy a compartir el link para que puedan... alguien entró sin mutear. Voy a compartir en el lobby el link. No hay problema. Voy a compartir el link del FigJam para el cual pueden entrar. Me pasó la vez anterior que entraron varias personas de golpe y empezaron como a mandar así como a correrme las cosas, a moverme. Creo que ahora no pueden, pero por las dudas les pido que, digamos, que respetemos un poco. La idea es que justamente interactuemos todos, porque de hecho pueden hacer cosas, pero la idea es que más o menos con, digamos, algunas reglas de conducta. En algunas partes les voy a pedir un poco de interacción a ustedes, para lo cual... no sé si ahí ven mi pantalla, pero les debería salir la opción arriba, o si no pueden apretar la E en sus teclados para que les salgan las formas de reaccionar. Y si apretan de nuevo la E tienen más reacciones, ¿sí? Entonces en algunas partes por ahí voy a pedir que si tienen ganas que reaccionen, para que pueda yo también ir siguiendo por dónde van o por dónde podemos, digamos, conviene seguir la charla. Y si tienen alguna pregunta, lo que les voy a pedir es que dejen una nota, que creo que si tienen la opción, si no pueden apretar la S para hacer una sticky note, y la dejen abajo de las slides que van pasando, ¿sí? Entonces después cuando termine esto, podemos hacer un Q&A y ya tenemos algunos apuntes ahí para seguir. Así que si en algún momento les sale digamos, la necesidad de escribir algo, por favor háganlo, así, bueno, vamos acomodando lo que va a ser después el momento del Q&A. Bueno, vamos a arrancar. Por suerte, digamos, si están en el FigJam, pueden seguir mi cursor. Si están viendo la presentación, pueden ver mi pantalla, pero digamos, la opción es que cada uno haga lo que tenga ganas y por eso me parece que está más orgánico que sea de esta manera. Y la charla tiene un título, que lo cambié del título que salía en la presentación. El título es Licencia de Developer. Y voy a estar acompañado durante toda la hora que más o menos nos vamos a tomar de el trabajo que para mí es bastante bueno,
y que realmente debería llevar aplausos, del señor Jack Butcher, que después voy a compartir, vamos a hablar un poco más de eso, pero digamos, las imágenes que vamos a estar viendo son del trabajo de Jack Butcher y de Visualize Value, que es el emprendimiento que él tiene. Después voy a pasar links y todo, pero quería simplemente hacer ese crédito antes de arrancar, para que no crean de que yo fui el autor de, por ejemplo, esto que está aquí en el medio, que no es así. Y bueno, y volviendo al tema de la charla, o empezando el tema de la charla, el cambio o digamos, la concepción de esto fue, de alguna forma, algunas cuestiones o algunos problemas que he podido reconocer en este tiempo intentando colaborar en FEC, el cual es pertinente o es como siempre relevante a aquellos que están empezando, pero no es ajeno a los que ya empezaron y están queriendo hacer algunos cambios en sus carreras o están queriendo ir para un norte en particular. En esta primera slide, simplemente lo que quería mostrar en la imagen es que, digamos, de alguna forma hay dos formas en realidad hay mucho más que dos, pero acá estamos mostrando solo dos, de poder, digamos, accionar. Una es a veces pidiendo permiso y consiguiendo el approval, que tiene el tema de que cuando uno va pidiendo permiso y esperando approvals, medio que entra en una cadena en serie, en la cual tiene que esperar el próximo approval. Y a veces es importante o es necesario tomar acción y más vale pedir perdón que permiso de alguna manera. Entonces, bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Martín Babio. Soy desarrollador web hace aproximadamente 13 años y estoy participando en FEC desde el año pasado y tratando de colaborar desde donde puedo, donde mejor me sale. Y ese es más o menos el contexto del cual les voy a hablar, es un poco de las cosas que me han pasado a mí, pero también de cosas que no me han pasado a mí o que yo no he sabido poder hacer, pero que lo he visto de algunas otras personas y que realmente para mí es digno de destacar y de traer a la referencia algunas acciones que llamaría de emprendedorismo más o menos en cuanto al desarrollo. Bueno, me voy a mover para este lado. Y empezamos como creo que es importante, hablando de cuál es el problema, porque si no hay problema, no hay solución. Y en este caso el problema no es uno, el problema son varios problemas, pero básicamente hablamos de un problema, de algo que es difícil, y de que es necesario de alguna forma transitar esta curva para que deje de ser difícil. Pero vamos a destacar, o voy a traer con notas, ahora sí voy a usar la feature, los tres problemas que por lo menos yo pude reconocer y de los cuales me gustaría como de alguna forma que podamos conversar. El primero tiene que ver con, y lo voy a poner en fondo amarillo, así se ve, el famoso, o lo que yo le llamo, que lo puse, es el huevo o el junior. Y esto tiene que ver con la concepción de, digamos, de cuando estoy buscando mi primera experiencia laboral, pero en las empresas me dicen que necesito experiencia laboral. Entonces, la pregunta justamente que salió en la charla de Aye en nuestro encuentro anterior fue ¿cómo hago para tener experiencia laboral si estoy buscando mi primera experiencia laboral? El otro problema que podemos traer tiene ya más que ver con, no con aquel que está empezando, pero sí con un trabajo actual aburrido, donde uno pierde la motivación, pierde el foco, quiere cambiar, quizás hasta quiere cambiar de empresa o de emprendimiento, de producto, o lo que sea que uno quiere cambiar, pero no sabe bien cómo hacerlo y no sabe bien cómo de alguna forma reenfocar esa carrera profesional. Y el tercer
el tercer elemento que quería traer es uno que también es importante destacar, que es, me gusta X empresa, me encantaría trabajar ahí, pero no sé cómo hacerlo, ni cómo destacarme del resto, ¿sí? De acá hay muchísimos ejemplos, pero digamos, hay veces que hay X empresa o X startup o lo que sea, a uno tiene está alineado de alguna forma con lo que hace y le gusta muchísimo la idea de poder trabajar ahí y no sabe bien cómo acercarse. Y cuando hay algún posteo laboral, no sabe bien cómo por ahí destacarse de los otros currículum que llegan, sobre todo cuando son empresas con mucha visibilidad. Suelen llegar muchísimas, digamos, currículums enviados y gente que se está postulando. Entonces, ¿cómo hago para intentar hacer algo distinto? Les voy a pedir si cuando entran se pueden mutear directamente, se los agradecería. Porque bueno, es el tema de los roles y Discord, que a veces, bueno, es el inconveniente. Bueno, pero vuelvo a la charla. El problema entonces son varios. Estos son los tres que quería yo destacar, y los cuales ahora sí, aquellos que están dentro del Figma, si pueden reaccionar poniendo +1 en alguno de los tres, o en los tres si les ha tocado, me gustaría saber si alguna ha pasado por alguna de estas tres circunstancias, y si es más de uno, bienvenido sea poner más de un sticker. Deberían poder. Recuerden apretar la tecla E o irse acá arriba si les sale este menú que están viendo en mi pantalla, y ahí seleccionan el emote o stamp. Si no lo pueden hacer, me dicen, y estoy solamente dejando view. Pero lo vi a Jan reaccionando hace un rato tirando unos fuegos, así que creería que lo pueden hacer. Pueden tirar fuegos, o sea, pero no pueden dejar... A ver si lo cambio. Dame un segundo. Claro, tenemos limitadas las reacciones. Prueben de nuevo. A ver, esperen. Ahí está. ¿Quién no puede? Canedit. Un segundo que se refrescó. Sí. Por ahí tienen que refrescar. Pero ahora pueden editar, así que ahora pueden hacer... Ahí va. Ahora sí. Es otra pestañita, no la había visto. Por eso. En la sección de emojis hay otra pestañita. Así es. De todas maneras pueden dejar cualquier tipo de reacción. No se preocupen que +1. Ahí va. Lo que me gustaría es más o menos saber si tenemos un público variado. Les dejo un ratito para que... Viene ahí Cristina escribiendo. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Aquel que se quiera hidratar es el momento. Vamos a hacer un par de paradas para tomar agua porque siempre lo considero importante. Bueno, bien. Ahí va. Veo varios en el famoso huevo del Junior, lo cual... bueno, ahí veo. Bien, ahí Anthony poniendo mucho +1. Bien. Vamos a avanzar entonces. Antes de pasar a una propuesta, porque esto no deja de ser una propuesta, yo no traigo soluciones mágicas, sino traigo propuestas. Vamos ahora sí me voy a mover de slide a la próxima. Y ahora sí vamos a hablar de la persona que mencioné al principio de la charla, y que es el señor Jack Butcher, que aquí, para los que están en el Figma, esto es un link, o sea que pueden ir directamente a su Twitter, o copiarse el handle y pegarlo en Twitter. Jack Butcher es un diseñador. Digamos, en una versión súper corta, su historia tiene que ver con un diseñador que trabajaba en empresas y que estaba como muy agobiado por su trabajo y muy poco inspirado.
Y de alguna forma el año pasado, sobre todo en el inicio de la pandemia, le encontró la vuelta a su destino profesional, y la forma que lo hizo fue utilizando sus recursos. Y básicamente lo que hizo Jack Butcher fue empezar a postear en Twitter, en Instagram y en su website imágenes como esta que vimos aquí, ¿sí? Que siempre tenían que ver con, digamos, con simplificar algún concepto en una imagen que la explique, ¿sí? Como un estilo de minimalismo, pero para explicar conceptos. Y bueno, la verdad que explotó. Rápidamente le fue muy bien, sobre todo el año pasado en cuestiones de audiencia, y hoy en día, digamos, tiene hasta una comunidad armada en este concepto de Visualize Value, que tiene su propio Discord y que es una comunidad paga, y bueno, le fue muy bien. Y entre una de las cosas, digamos, entre algunos de los conceptos que trajo Jack Butcher, el que de alguna forma inspira esta charla es este concepto que en inglés se dice Permissionless Apprentice. En la traducción sería algo así como el pasante sin permiso, ¿sí? Y tiene que ver con, o para explicarlo, vamos a traer algunos tweets que tengo acá cortados, porque esto empieza de alguna forma, o empieza en esta dinámica en la cual alguien le preguntó a otra persona que era de estos compinches de Jack Butcher cuál es la mejor forma de interactuar en Twitter o de construir una relación con alguien que admira. Y esa fue la pregunta de este chico Moshe. Y Matthew Kovacs, que es una persona que se dedica al marketing, que trabaja con Jack Butcher, básicamente lo que le contestó es que le dijo: sé ese interno, no necesitas aplicar, ni siquiera necesitas preguntar. Simplemente empecé a hacer cosas para esa persona. Y acá Jack Butcher de alguna forma empieza a, digamos, a construir a través del término una serie de conceptos. Y acá tenemos un thread que después, si quieren, les paso el link, donde de alguna forma explica un poco más esto del Permissionless Apprentice o el pasante sin permiso. Y básicamente lo que está diciendo en este thread, lo voy a traducir de nuevo al español para, digamos, para que lo podamos entender todos, es que si querés llamar la atención de alguien que admiras, date a vos mismo un trabajo para ellos. Y de alguna forma habla que el primer instinto de la gente es preguntar. Pero bueno, también Jack Butcher, por supuesto, que le pone todo digamos, habla en definición, pero también por la forma en que Twitter es, ¿no es cierto? En Twitter medio que cuando uno define, de alguna forma también toma más likes. Entonces, por ejemplo, acá it is o es como un poco fuerte, pero de alguna forma es una idea, digamos, decir que el instinto de la gente es verdad, que es preguntar, y a veces es real, que es lo opuesto a lo que tenés que hacer, porque al preguntar le estás dando más trabajo a esa persona. Y eso es muchas veces verdad. Hay muchas veces que uno quiere, digamos, cuando le vienen a preguntar por una mentoría o por un acompañamiento, en realidad el preguntar termina siendo como una responsabilidad para el preguntado, por lo menos para los que tienen un poquito más de conciencia y ganas de ayudar. Y termina con esta... y termina con este tweet final que habla un poco de que escribas tu propia descripción. ¿Querés editar video? Anda, digamos, no querés editar, ¿sos un editor de video? Cortá las mejores partes de las charlas de esa persona y compartilo como clips. ¿Sos un escritor? Organizá sus tweets en un libro. ¿Sos un diseñador? Ilustra sus ideas, y ahí habla del proof of work, o sea, la prueba de trabajo de esto del Visualize Value, que es lo que hizo Jack Butcher, y así. Y por último, esta persona, porque Jack Butcher, bueno, hasta construyó de hecho un curso a través de este concepto. No sé si es un curso o es un PDF, pero bueno, algo tiene ahí en venta. Y esta persona que lo hizo de alguna forma redujo la concepción o el concepto de esto en un poco esto. Una mentoría es algo cuando uno le pregunta a otra persona que estima, ¿sí? Si lo puede ayudar de manera gratuita. Un coaching es cuando uno le paga a alguien que admira. Y esta versión del aprendiz o del pasante sin permiso es básicamente darle o entregar valor
a una persona que uno estima en intercambio o a cambio de una prueba de talento y exposición a su red. O sea, de alguna forma, en vez de ir a preguntar, hola, ¿me podés explicar o me podés enseñar o puedo de alguna forma ser mentoreado o coachado por vos? De alguna forma es llevar, es hacer, es decir, acá te traigo esto o acá estoy de alguna forma expandiendo o resumiendo o lo que sea que haga falta, pero es un trabajo, un valor agregado sobre el trabajo de otro que llama la atención de esa persona y esa persona tiende a dar una exposición de ese trabajo, entre otras cosas. Bien, entonces, habiendo tomado este concepto o esto que de alguna forma Jack Butcher le puso un nombre, ahora sí vamos a pasar a la propuesta o a la idea que yo quería traerle, porque ahora sí nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el desarrollo, ¿sí? Porque vamos a, de alguna forma, esto aplica a alguien que hace diseño, esto aplica a alguien que hace marketing, esto aplica a cualquier cosa, pero nos vamos a concentrar un poco más en la vida de la persona que está desarrollando, ¿sí? Entonces, no hace falta pedir permiso para codear. Y esto es importante porque de alguna forma a veces estamos pidiendo permiso, así sea aplicando a un trabajo y esperando la respuesta, o esperando que como de alguna forma como iniciado en algún, digamos así sea como junior, o como alguien que está cambiando de rubro, esperando esa persona que crea en nosotros y nos dé la primera oportunidad. Y la realidad es que a veces uno puede tomar un camino alternativo y que tampoco hace falta, por suerte, porque cuando uno está en un rubro como por ejemplo quiere ser abogado o arquitecto, cuando uno quiere iniciar el camino en esos rubros, sí o sí tiene que meterse en un estudio, en un bufete de abogados o en un estudio de arquitectura y hacerlo de abajo de alguna forma. Pero en este rubro, y con la internet siendo la herramienta mágica que realmente cambió el mundo, lo único que hace falta es tiempo. Porque internet democratizó la posibilidad de que uno pueda visibilizar acciones y cualquier persona con un poco de tiempo puede crear un website y ponerlo en línea. Entonces, no hace falta pedir permiso y hace falta tener tiempo. Y estar, por supuesto, decidido y enfocado a hacerlo y tener un plan, que ya lo vamos a ver. Pero quería de alguna forma quedarme acá porque es como que es importante, que es algo que creo que es importante que de alguna forma lo hagamos un poco más, porque realmente así sean acciones menores, porque no hace falta construir o pensar en hacer un emprendimiento de una envergadura infinita, simplemente a veces con simplemente resumir las ideas de otra persona, ¿sí? O hacer un PDF donde uno comparta un resumen propio de ciertas ideas, uno ya está colaborando y no está codeando, pero sí está generando contenido, está generando valor. Y ahí está lo importante, la generación de valor. Entonces, moviéndonos antes de movernos a los cómo, quiero que de alguna forma quede claro de que esto puede ser algo que no aplique para todas las personas. Que haya personas que sí se sientan en la necesidad de tener algún tipo de permiso. Perdón, no sé si fue una pregunta o... Ok. Lo que quería decir es que es importante que entendamos de que digamos, esto puede ser algo que no aplique para todas las personas, pero que creo que es una propuesta que así sea a un nivel sumamente interno y así sea para uno mismo, es importante tener esta proactividad a la hora de lidiar con Internet, porque Internet es un mundo infinito donde uno compite literalmente con todo el mundo, pero cuando uno hace y cuando uno tiene esa disciplina de poder hacer, se nota, y se nota bastante rápido, así que
nada, tenemos de hecho ejemplos que podemos citar y podemos mostrar, y hasta quizás podamos charlar con algunas personas que creo que hasta están en la charla, yo creo que han hecho un camino el cual está alineado con esta proactividad, con este no pedir permiso. Vamos a ir un poco a algunas formas. Hay muchas. Voy a traer solamente 3, ¿sí? O 3 versiones pasando a lo más práctico. Porque claro que lo teórico suena lindo, pero seguramente la primera pregunta es ¿cómo? La primera opción que traigo es básicamente reducirse a hacer proyectos individuales, entrando en lo que le llamé el modo single player, que es básicamente esto, simplemente generar valor, generar contenido y llevarse uno a hacer proyectos de manera individual, ya sea desde codear algo y ponerlo en GitHub, ya sea desde hoy en día ni siquiera hace falta hacerlo en GitHub, porque digamos ni siquiera hace falta, digamos, para poner a publicar algo que sea de valor. Hoy en día hay herramientas como CodePen o como Code Sandbox que permiten que uno pueda inclusive codear en un editor que está online y el cual básicamente permite que después uno pueda compartir el link. Y ahí ya, digamos, de una manera con muy poca fricción, uno está compartiendo y está generando valor. Pero no hace falta que sea código. Uno también puede empezar un podcast y entrevistar a desarrolladores. Puede escribir un blog. Puede iniciarse en el mundo del open source, que ya lo vamos a charlar, y colaborando en un proyecto que le interese y haciendo desde un poco de orden del repo cuando se abren issues. O sea, no hace falta, lo que voy es que no hace falta que sea código per se lo que uno comparte, porque a veces uno le da vergüenza por ahí compartir código, y lo entiendo, pero mientras genere valor, yo creo que todo es válido y todo es útil y siempre va a haber alguien, y eso también es importante, siempre va a haber alguien que va a venir después que probablemente esté en la misma que nosotros. Porque literalmente vuelvo a lo mismo. Es el mundo entero la audiencia. Entonces es difícil que sea real o cierto de que uno, digamos, tenga una experiencia que después nunca más le pase a otra persona. En modo single player puedo traer algunos ejemplos de propuesta de valor. Recién justo me estaba acordando cuando me salió a preparar el PDF, pero hay una chica en internet que se llama Majo Ledes, que se puso a compartir apuntes que ella misma dibujaba cuando estaba estudiando X temas que tenían que ver con la programación, y de repente ella tenía la cualidad de saber dibujar. Entonces pudo de alguna forma traer esos apuntes o esos contenidos de una manera más gráfica. Y eso básicamente generó un montón de ruido, porque mucha gente le sirvió. Y se considera de una manera, puedo considerar un proyecto que trajo mucho valor. Pero también hay personas que han hecho cosas muy simples, como hace unos años un colega que estaba empezando en el mundo de la programación, él hacía JavaScript. Pero no tenía ningún tipo de audiencia y tampoco tenía ningún tipo de, digamos, estaba trabajando haciendo su primer trabajo. Y lo que hizo él es empezar a postear en su blog un artículo o un concepto de JavaScript por día. Durante, no me acuerdo si fueron 30 días o 60. Pero básicamente lo que hizo fue, con disciplina y con ritmo, compartió un artículo de un tema simple y puntual de JavaScript por día. Y si entran en la web van a ver que existen un montón de campañas que apoyan de alguna manera este modo single player, pero a veces en campaña, perdón, porque están los 30 days off y lo que se les ocurra, donde la gente taguea o usa ese tag en redes sociales y comparte algo, por ejemplo el 30 days of CSS, y uno durante 30 días va haciendo distintos challenges y compartiendo los CSS. Y así es el modo single player, en el cual uno se va generando proyectos y va intentando darse cierta exposición. Y lo interesante de esto es que cuando uno después va a buscar ese primer trabajo, o va a buscar ese primer trabajo en otro rubro, pero que no es el primer trabajo de uno, pero que está queriendo cambiar de rubro, puede usarlo de portfolio absolutamente.
si tiene digamos, la cualidad de poder resumirlo ya sea en un website o poder mandar los links, porque son experiencias laborales, ¿sí? Por más que no tiene digamos, quizás no tiene el mismo valor que haber tenido 8 trabajos antes en empresas, pero para aquel que está contratando, el poder ver y el ver que esa persona hizo es algo que suma y suma mucho. Yo en lo personal, siempre cuando me toca hacer cuando me tocan los diferentes lugares en los que he trabajado, entrevistar developers o buscar siquiera, siempre valoro mucho cuando esa persona, así sea que está empezando, me muestra cosas que ha hecho por sí mismo. La segunda posibilidad es hacer, pero en grupo. Esta es la versión multiplayer. Y de alguna forma el label o la etiqueta que tiene esta imagen es que la gente inteligente aprende de todos lados y de todo el mundo, o de todas las personas, o de todos. Todas, todes. Y creo que es importante que esto también suceda, porque el modo single player de alguna forma nos puede enseñar de resiliencia y de conducta y de ritmo, pero el modo multiplayer nos enseña lo que en realidad termina sucediendo, que es muy difícil que uno trabaje de una manera no social. Son muy pocos los trabajos donde uno no tiene que interactuar con otras personas. Entonces, esto también suma a la hora de ir a buscar un trabajo. Cuando uno puede mostrar que ha hecho proyectos en grupo, desde compartir un grupo y presentarse a una jam, como esta que está sucediendo ahora en el contexto de la Grava Jam, o los proyectos de Frontend Café de CMYK, donde uno también hace un trabajo en grupo durante una X cantidad de tiempo. Y así hay un montón en internet, si uno se pone a buscar, de personas que se juntan porque necesitan de alguna manera desarrollarse o generar posibilidades de aprender o de generarse estos primeros espacios laborales, que no son quizás laborales 100%, porque no es, de alguna manera puede ser que no haya una retribución económica, pero son absolutamente sociales y comparten las mismas características que cuando uno después va a trabajar en una empresa. Entonces, esto lo considero, digamos, la evolución del single player, porque el single player digamos, te hace falta solo tiempo. Acá te hace falta tiempo, pero también te hace falta esa cuestión del poder ir para afuera, que no es para nada fácil, sobre todo cuando uno empieza en este mundo de internet, donde, por lo menos a personas como yo, siempre me sale mucho más fácil ir por lo que yo puedo hacer que ir por el equipo o por la gente. Y la tercera opción que voy a presentar aquí, acá hay un par de ejemplos, después si quieren podemos hablar de más ejemplos pasada la charla. La tercera opción que les traigo acá es un poco la evolución del multiplayer, pero también tiene de single player, que son las contribuciones al mundo del open source. El mundo del open source es un mundo y un ecosistema y un tema que da hasta para una charla entera, pero básicamente uno puede también generarse oportunidades laborales y oportunidades de trabajo en equipo contribuyendo en proyectos open source. Siempre hay un proyecto open source que está necesitando ayuda. No toda contribución a un proyecto open source necesita o requiere que uno sea el próximo Dan Abramov y sepa contribuir con el código más mágico del mundo. Hay proyectos donde inclusive que uno pueda hacer lo que se llama triage, que es como triangular cuando entran issues nuevos y uno pueda ponerle un tag o comentar o decir este es un duplicado de tal. Eso también es una contribución open source que es que es siempre muy valorada, porque de alguna forma uno tiene la romántica idea de que contribuir open source es solamente, obviamente, mandar pull request y hacer aparecer en la lista de personas con las X cantidad de código cuando se va al listado de las contribuciones, pero yo creo que hay mucho más que eso a la hora de contribuir de manera open source. Entonces, creo que es una excelente oportunidad que todos tenemos, otra vez, algo absolutamente democrático, porque lo puede hacer cualquiera, el código está abierto, los proyectos están visibles,
Entonces, es, y ahora sí me tomo de la gráfica, una excelente forma de definirnos a nosotros mismos a la hora de buscar un trabajo, una experiencia, o de nuevo el cambiar o el evolucionar, como qué es lo que hacemos y no tanto lo que decimos. Porque a la hora del open source importa bastante más lo que uno hace que lo que... Y por supuesto que hay momentos en los que hay que hablar y acordar, ¿no? Pero hacer es muy valorado en el mundo del open source. Y acá tenemos ejemplos que podemos citar. Yo quería simplemente traer el del colega Gonzi, que básicamente hace un tiempo, Gonzi es una persona que tiene estos recursos, le salen de alguna forma de manera muy natural. Y hace un tiempo envió un tweet en el cual él expresaba ganas de trabajar en Vercel. Y básicamente lo que logró, lo que pudo hacer, lo que logró como estrategia y que tiene que ver con esto, es que digamos, de alguna forma empezó a contribuir en el proyecto de Next.js, de Next Commerce, ¿sí? Y así, de alguna forma, logró, por supuesto que seguramente la persona que lo contrató ya lo conocía, pero de alguna forma logró la visibilidad en cuanto a su interés. Y logró el cometido, porque así como lo podemos ver acá, justo buscaba el tweet, el 22 de marzo puso cuál sería la empresa que le pareciera copada y él puso Vercel. Y no sé bien cuándo es la fecha de esto, acá está, el 19 de julio estaba anunciando que se sumaba a Vercel. Entonces, esto... puede ir desde el ejemplo de Gonzi, también puede ir, hace un poco conocí una persona que básicamente lo que hizo esta persona fue hacer funcionar a través de un paquete open source que esa persona codió, hacer funcionar Next.js en Netlify, porque Netlify no funcionaba en Next.js. Esa persona, a través de ese proyecto que hizo, de nuevo, desde un lugar de interés y desde el lugar de, digamos, de interés propio en que eso sucediera y no por ahí desde una cuestión laboral, pero básicamente lo que logró es que no solo Netlify le comprara el proyecto, sino que le ofreciera trabajar. Esa persona no lo aceptó, pero digamos, a través de ese mundo o esa validez o ese, de nuevo, sin permiso, llegó mucho más allá seguramente de donde creías cuando inició el proyecto. Bien, y estas son entonces, de nuevo, el single player, el multiplayer y las contribuciones open source, tres formas, pero no las únicas, en las cuales uno puede empezar a generarse este contexto de el desarrollo sin permiso. Pero me parece importante porque todo lo que estoy diciendo probablemente para todos ustedes es, hasta diría que no sé si una obviedad, pero es algo que está en, digamos, no estoy descubriendo la pólvora y la magia. Pero sí me parece importante tener ciertos patrones y ciertas buenas prácticas, vamos a llamarle, a la hora de pasar a los bifes o a los hechos o al llevar adelante alguna de estas tres cosas. Y entonces voy a hablar de algunos conceptos, de algunas prácticas que me parecen importantes. Y la primera, y la pongo primero porque realmente es la más importante de todas, es que en español es lo cortés no quita lo valiente, lo puse así. En inglés es una frase muy clásica que dice be nice or else, o digamos, portate bien, o de alguna forma, para mí la traducción, digamos, no, literal no se puede hacer, pero sería como portate bien o tómatela, si tuviese que hacer el criollo. Y esto tiene que ver con algo que me parece importante, que es cuando uno está haciendo este tipo de actividad, también es muy delgada la línea entre la persona osada o la persona que aporta valor y la persona desubicada, que quiere aportar valor, pero por ahí lo que está haciendo es molestando o haciendo ruido o generando contextos de discordia y que no están buenos. Entonces hay que tener como ese registro para justamente, entre otros casos, esto que muestra acá el gráfico, que básicamente habla de que nuestra verdad, que sería esta percepción, es una verdad que está totalmente, de alguna forma,
digamos, este es nuestro bias, pero la verdad no es solo lo que nosotros creemos. Entonces muchas veces a la hora de empezar, y ahora sí voy un poco a lo práctico, digamos, la realidad es que por ejemplo, en el contexto open source, la mejor forma de empezar probablemente no sea yendo a un proyecto y viendo las cosas que tiene mal el código y sin hablar con nadie, mandar un pull request diciendo a este pull request arregla esto que está mal hecho. Porque probablemente eso esté hecho, sí, quizás sea mal, pero es una perspectiva nuestra y muchas veces eso tiene un contexto y tiene una realidad y tiene un punto de vista distinto. Entonces hay que tener, o yo considero que es bastante importante tener ese tacto a la hora de involucrarse o a la hora de ser un developer que no pide permiso, ¿sí? Y esto aplica desde eso, digamos, desde el poder registrar que cuando uno entra a un proyecto, sobre todo cuando es un proyecto de calidad open source, hay que tener como un cierto tacto a la hora de decir dónde empiezo a contribuir y que probablemente lo mejor primero sea preguntar. Por más que al principio decía que no había que preguntar, pero en este caso no sería un preguntar, che, ¿a dónde es que hace falta más ayuda? No es un qué hago, es a dónde hace falta, para que simplemente sea como una dirección de aquellas personas que ya están activas. Y esto, de alguna forma, denme un segundo, vamos a hacer 2 minutos de pausa, porque necesito ver que mis perros estén todavía vivos, escucho un ruido. Muy bien, acá volví, perdón. Están vivos ambos. Bien, entonces decía que esto me parece muy importante y que seamos corteses, seamos educados, discutamos, pero discutamos desde un lugar constructivo, que nuestras propuestas tengan fundamentos, así sean los nuestros, pero yo creo. Es importante siempre poder decir yo creo, y no es de X manera. No estoy diciendo nada que no aplique a la vida en general, pero a la hora de interactuar de manera online y remota con personas que quizás están del otro lado del mundo, tener esa empatía o eso creo que nos va a ayudar mucho para realmente no pasarnos para el otro lado. Insisto, que creo que entre este desarrollo sin permiso y un desarrollo desubicado no es muy... Es delgadita la línea, entonces, bueno, nada. Importante. El segundo consejo está absolutamente relacionado, pero es algo que me parece sumamente importante, que es el cómo, digamos, porque en esta cuestión de dar valor, muchas veces uno está buscando algo, porque de nuevo hablamos de que uno está buscando un trabajo, está buscando por ahí la visibilidad a través de alguien que estima o a través de alguien que tiene más seguidores o, bueno, distintas formas. Entonces, es importante dar y proveer mucho más valor del que uno pide, ¿sí? De hecho, yo tengo una regla personal que trato de llevarla a cabo, que es 3-1, que es básicamente intento dar o proveer valor 3 veces por cada vez que pido algo. Y esto lo traigo porque, bueno, todos seguramente hemos visto en alguna oportunidad cuando sucede algo que funciona o algo o alguna persona que por ahí, digamos, lo que primero viene es la horda de gente que viene a pedir, ¿sí? Y sobre todo cuando uno está, digamos, buscando la anuencia de, por ejemplo, en este caso volvemos al caso de una mentoría o un coach, y uno va a decir, y creo que esto, me pareció ver por ahí el cursor de Dai por ahí dando vueltas, pero justamente me tocó ver el stream de Dai con Cassidy Williams hace un tiempo y hablaba de algo similar, porque ella hablaba de esto de cuántas personas, y ahí está el stream, hola Dai, hablaba de cuántas personas se le acercan o le escriben siquiera para pedirle cosas, sin siquiera conocerla, quizás, sin siquiera decirle hola. Entonces, esto de alguna forma es, por un lado, lo considero algo que digamos que está bueno desde el lado humano, pero también lo considero que está bueno desde el lado estratégico, ¿sí? Cuando uno está buscando el contacto de una persona o está buscando ese trampolín en visibilidad o está buscando ese trabajo, creo que
antes que pedir si uno puede dar, proveer valor, es probablemente mucho más posible y mucho más agradable para esa persona que después uno pueda pedir. Entonces, y acá dejé simplemente otro de los... Algunos no están tan relacionados, pero la verdad que me parecen todos tan buenos que nada, necesitaba traerlo como a la vista de quienes están. Y la tercera práctica, que es algo que yo en lo personal lo predigo mucho más de lo que lo hago. Así que bueno, acá es algo que he visto como personas que lo hacen, digamos, el valor que proveen o el camino que hacen es, digamos, de alguna forma potenciado exponencialmente y en tiempo. Es que el famoso tomar notas. ¿Y a qué me refiero con tomar notas? Y arriba dice building a second brain, o sea, construyendo un segundo cerebro. Es que cuando uno está en el camino del aprendizaje, a veces todo sucede de una manera muy veloz, ¿sí? Y a veces uno no se da cuenta y pasaron los días y pasaron las semanas y pasaron los meses y ya estás del otro lado. Ya eso que te costó tanto ya no te cuesta. Y ya estás en un lugar donde lo que se llama la visión del aprendiz, ya te lo olvidaste. Porque ya no sos un aprendiz. Entonces, poder tomar notas y poder registrar el proceso hace que uno realmente construya ese segundo cerebro. Porque no solo que está tomando apuntes de su propio proceso para que después poder no solo enseñárselo a otros, sino uno mismo replicarlo y volver a aplicar procesos similares en otras cosas que uno aprenda, sino que también tiene la posibilidad de compartir esa experiencia, ¿sí? Y ese compartir esa experiencia que se va haciendo es lo que hoy en día se conoce o tomó este nombre en lo popular en inglés. Y digo muchos términos en inglés porque de alguna forma son, digamos, el inglés le guste a quien le guste, pero es el idioma universal de Internet. Entonces, muchos de estos conceptos están escritos o generados en inglés. Hablaba de que este poder compartir, como también forma de proveer valor el proceso aún cuando uno está aprendiendo, se llama Building in Public hoy en día, o construyendo en público, y fue de alguna manera, no lo inventó esta persona, pero fue de alguna manera coineado por Building Public, por un desarrollador que se llama Swix, o ese es su y en realidad él hablaba del Learning Public, pero es medio lo mismo, ¿sí? Y es básicamente lo que acá Jack Butcher mismo dijo en este tweet, que habla de documentar la evolución, ¿sí? Como una forma de generar contenido. Y Swix no solo hizo eso, sino que hizo todo un post en el cual habla al respecto, y creo de hecho que hay un website ahora que se llama learningpublic.com, creo, pero bueno, acá pueden verlo más en detalle si después lo buscan. Lo voy a dejar el link. Empezar a dejar algunos links en el lobby. Ahí va. Y lo interesante de esto es que para esto sí que uno pierde porque digamos, cuando uno tiene que escribir algo desde el conocimiento de lo que se llama el expertise o el saber de lo que está hablando, cuesta un poco más, porque a veces uno tiene un poco de dudas de si realmente es o no un experto o alguien que no un experto, pero alguien lo suficientemente relevante como para tener una opinión de ese tema. Bueno, ataca mucho ahí el síndrome del impostor. Pero cuando uno está escribiendo sobre su proceso de aprender y lo está compartiendo, la realidad es que cuesta mucho menos. Yo lo puedo decir como ejemplo conmigo mismo, y hay algunas personas acá que estuvieron en el stream que hice hace un par de semanas, que lo hice interno en Discord, en el cual en vez de ponerme a dar una clase de X tema, que siempre me suele poner un poco más ansioso o nervioso o me lleva más dudas, en esa oportunidad simplemente me puse a decir, estoy tratando de resolver estos ejercicios y de alguna manera quiero compartir ese aprendizaje en vivo, ¿sí? De alguna forma quiero aprender, learn in public, en público.
Y la realidad es que mi propia experiencia fue otra, porque lo pude disfrutar mucho más, porque no estaba, digamos, en ningún momento me sentí como un impostor. Y esto, bueno, a Swix en particular le trajo una visibilidad infinita al poder hacer este proceso de manera y registrarlo de manera escrita. Y yo creo que trae ese doble, y vuelvo, y por ahí soy redundante, pero me parece súper importante, que trae ese doble valor, que uno lo puede usar como contenido para con el afuera, pero también para con el adentro, o sea, con uno mismo. Porque es básicamente como escribir un diario. Y cuando uno puede registrar esos procesos, no solo que las cosas toman otro valor, sino que yo, y esto ya es una opinión personal, pero inclusive la vida toma otro valor, porque uno puede viajar en el tiempo y puede ver cómo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo X tema, cómo fue ese proceso, qué sentía, en qué estaba, en qué era lo que no le salía. Bueno, yo, por ejemplo, esto no lo hice durante un montón de tiempo y ahora cuando aprendí, qué sé yo, si yo les puedo decir hoy, cuando yo aprendí CSS, que fue lo primero que aprendí cuando empecé a hacer código hace 13 años, la realidad es que no me acuerdo qué fue lo que más me costó, o qué fue lo que más no lo registré y no lo recuerdo. Entonces, si hoy en día yo le tengo que explicar a alguien CSS, va a ser difícil que yo pueda ponerme en los zapatos de esa persona que está aprendiendo, porque no recuerdo ni siquiera cuáles eran mis propios desafíos. Bien, entonces, volviendo. Be nice, o esto, tengamos tacto, dar mucho más de lo que pedimos y tomar notas. Las tres prácticas que quería traer, que me parece que están buenas como para darle un puntapié inicial, después puede haber muchas más y uno puede generarse sus propias prácticas, pero creo que eran 3 cuestiones muy prácticas que uno puede empezar a aplicar desde ya mismo. Y para cerrar la charla, vamos ahora sí, para darle un poco de atribución al querido Jack Butcher, voy a traer 3 tweets que dejó él, que me parece que tienen mucho valor. En este primero habla de que de algo que nos pasa a veces en la vida, que es cuando uno, seguramente les pasó, que digamos, hay días que pasan y uno no ve progreso, porque no es visible, ¿sí? Y uno abandona ese proceso que empezó, porque no se ve el cambio, ¿sí? Y esto lo habla, si en algún momento tienen la oportunidad de leer un libro que se llama Atomic Habits, o Hábitos Atómicos de James Clear, habla mucho de esto. Uno está como esperando porque estamos acostumbrados por lo que nos venden en la ficción y en los tiempos que vivimos, uno está esperando estos cambios revolucionarios y que de un día para el otro uno pueda, no sé, como realmente cambiar la vida. Y la realidad es que la mayoría de las veces es algo que ocurre muy de a poquito. Esa es la gran, por lo menos yo, mi aprendizaje de mi adultez, en general es esa, que los cambios de mi vida en ninguno se dan como estas maneras hollywoodenses y de un día al otro, sino que realmente los cambios profundos son cosas que van día a día. Entonces, este tweet habla un poco de eso, porque dice que pensamos que no puede ser tan simple como hacer un poquito de progreso cada día. Entonces buscamos formas de hacer un montón de progreso. Y no hacemos nada, por supuesto, porque eso no dura, no dura, por ahí podemos hacerlo una vez, pero no tiene consistencia, entonces lo abandonamos. El segundo tweet tiene que ver con el Build and Public o el Learn and Public que decía, y de alguna forma está tomando esta frase clásica que es que si lo construyes vendrán, y le agregó el in public. Y la tercera frase, y con esto cerramos la charla, es que en este caso él hablaba de si estás leyendo esto, que era en el contexto del thread del aprendiz, ya tienes las herramientas. Yo lo que quería decir en este caso es que si llegaste hasta acá y pudiste aguantar esta hora que vamos, y inclusive sin todo lo que puedes haber escuchado, ya tenés las herramientas para hacerlo, así que no hay nada que haya que aprender nuevo. Simplemente es enfocarse y poder de reconocer que hace falta reconocer los potenciales de uno mismo y tener disciplina, que es básicamente un poquito cada día. Nada más. Bueno,
hasta acá llegué. Muchas gracias a las personas que están. Les agradezco el tiempo, les agradezco la hora. Espero que les haya servido y vamos a ver si dejaron alguna pregunta. Si no, podemos pasar a un estilo de Q&A. Si hay por acá que hay una pregunta, buenísimo. Voy a respetar primero a las personas que escribieron preguntas porque me parece que de alguna forma fue la propuesta y después pasamos a... Esto es un comentario. Esto ya lo cambia todo. Buenísimo. Me alegro de que sirva. Javi dejó una pregunta por aquí que dice: ¿cómo puedo encontrar repositorios open source para colaborar? Siguiendo con el concepto Permissionless Apprentice. ¿Puedo levantar un issue directamente al repositorio? ¿Cómo encontrar proyectos open source para colaborar? Bueno, la mayoría de los proyectos open source, digamos, no son todos, pero la gran mayoría, por supuesto, de código abierto están ubicados en GitHub. Es probable que uno tenga mucho más interés en colaborar en cuestiones alineadas a su gusto o a lo que está explorando o a la búsqueda. Es difícil que yo, como desarrollador de frontend, me parezca una actividad excitante y divertida participar del core o el proyecto open source de Symfony, framework de PHP. Pero sí me parece mucho más, por ejemplo, interesante participar en proyectos como el de Next.js, donde ahora ya no, pero el año pasado estuve participando un poco tirando issues y preguntando algunas cosas en discussions. Tuve la posibilidad de meter algo de código en el principio de Next Commerce y en algunos otros proyectos, pero siempre han sido, digamos, digamos donde yo siento más interés en ese momento particular. Entonces, recomiendo que por donde están yendo, busquen algún proyecto y de nuevo, esto de puedo levantar un issue, creo que tiene que ver un poco con el tacto. Depende de qué sea el issue. Porque si es un issue para, digamos, siempre suele ser que donde más les duele o donde más hace falta ayuda en los proyectos open source es en la parte de la documentación. Entonces, si es un issue porque uno cree que falta documentación, está piola. De todas maneras, lo que yo en ese caso recomendaría es quizás levantar un issue y ahí nomás mandar un PR. Porque, de nuevo, está bueno como cuando uno de alguna manera se queja pero no propone nada, es como medio difícil. Pero si uno dice, che, falta el README, le falta esto, y a la vez tirás el PR con el agregado del README, ya le estás haciendo un favor a aquel que lo mantiene. Entonces, bueno, es una cuestión de tacto. Y el levantar el issue va a depender probablemente de cuál sea el repo y cuál sea el contexto. Pero para mí, de nuevo siguiendo la fórmula del 3-1, te diría que trates de levantar más PR que issues. Y si levantas issues, que sean, digamos, que tengan el link al PR para directamente hacerle. A veces no, por supuesto, a veces simplemente uno está haciendo una pregunta. Espero haberle respondido a la pregunta. Gracias por los corazones. Bueno, ahora sí, no veo más preguntas. Así que, si quieren que pasemos a un contexto de Q&A, voy a dejar de compartir mi pantalla, así podemos charlar un rato. Para los que quieran. Yo ya... Sí, yo tengo una consulta. Dale. Dame un segundo que dejo de compartir, así porque después comparto cualquier cosa y ahí va. Escucho. Sí. ¿Qué técnica aplicaste vos en tu propia búsqueda laboral en alguna de las que hayas tenido? Y te ha servido, ¿no? Excelente pregunta. Yo creo que puedo dar un ejemplo actual de algo que estoy haciendo en este momento. También puedo dar un ejemplo de algo que he hecho antes. Actualmente estoy haciendo un intento de hacer una migración, quizás parcial, no sé si será total, pero a un ecosistema que no conozco, que desconozco absolutamente, que es el mundo del cripto, por múltiples razones. Y la forma en la que opté por empezar a hacerlo es participando de proyectos open source. De manera muy humilde, empezando a ver si puedo participar de los cambios que se pueden hacer en el website de esa organización, que es un grupo de developers que hacen cripto. Y
lo que tiene que ver con el tacto tiene que ver con que, por ejemplo, me sumé la semana pasada y por más que vi el repo, y de hecho el website es un proyecto de Next.js y que podría probablemente cambiar un montón de cosas, no lo hice porque justamente me parece que ahí es importante esto de poder tener un poco el tacto y no ser como, no entrar de una manera como súper agresiva a cambiar lo que otro hizo. Y entonces lo que hice fue empezar a preguntar. Hoy de hecho hubo una reunión en la cual participé, escuché, no me puse a opinar ni a dar mis puntos de vista, porque me parece de nuevo que eso como que suele ser más molesto que helpful. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente entrando de a poquito por la ventana. Y mi objetivo en este caso es, digamos, colaborar open source de manera tal que todas estas personas que están en el proyecto, que sé que saben más que yo de cripto, puedan de alguna manera darme este primer pantallazo de qué se trata el ecosistema, y yo también poder generar mis propios, porque la realidad es que también en este mundillo, cuando algunas veces he aplicado, más allá de mi experiencia como desarrollador, también me han preguntado por mi experiencia en el mundo cripto, la cual ha sido nula. Entonces eso es algo que estoy haciendo ahora. Algo que hice antes fue, sin lugar a dudas, que cuando estaba empezando a hacer desarrollo, hice hace mucho tiempo, estamos hablando del año 2000, la puta, se me hace difícil volver para atrás, más o menos 2010, estaba aprendiendo a hacer desarrollo web, 2009, estaba aprendiendo el concepto del patrón MVC de desarrollo, porque estaba aprendiendo Ruby on Rails en ese caso, y lo que hice fue crear un blog y empezar a compartir todos mis aprendizajes en ese blog. Y la verdad que estuvo bastante bien porque había poco contenido de Rails en ese momento en español, por ende me sirvió como trampolín para conocer gente, para involucrarme en la comunidad y para después poder conseguir trabajos que tenían que ver con eso, y sin lugar a dudas que usé ese contenido a la hora de aplicar. Porque era, y lo puedo garantizar, de que fue como algo que se llevó mirá qué interesante. Sin lugar a dudas que sirvió. Pero respondió la pregunta. Sí, gracias. Buenísimo. Y una reflexión, no sé si le sirve o no. También con todo lo que estuviste comentando, Martín. Sí, por favor. Quiero que te disculpa. Escucha medio mal, Maldo. Estoy en la calle, no, disculpa, ahí se escucha mejor. Un poquito, pero tenés como, parece que estás en el medio de un huracán. Bueno, mientras que Maldo acomoda la calidad del sonido y esperamos alguna otra pregunta, yo quería traer un caso de uso. Espero que esta persona que había citado no. En realidad, dos personas que puedo traer de acá del ser, que las vi inclusive en el mismo FEC, para que vean que tampoco es que hace falta cambiar el planeta, es mucho más que dos. Voy a traer los dos que estoy viendo en este momento, porque FEC en particular es un contexto en el cual esto es una posibilidad, el poder hacer estos trampolines. Uno es el querido Sony, Hernán Casé, que de alguna manera fue una persona que estaba. No sé, Sony, si tenés algún inconveniente en que cuente tu caso de uso, decímelo así, porque tampoco me voy a andar ventilando cosas ajenas. No me lo esperaba, pero sí, digamos. Hola a todos. Ok, bueno, me alegro. Sony, de alguna forma, fue una persona que hace un año y monedas, pero diríamos un año, estaba en una búsqueda de cambio laboral y de alguna forma se puso la camiseta en cuanto al desarrollo del website de FEC, el primer website que lanzó Frontend Café. Y yo creo que sin lugar a dudas eso fue, por lo menos en mi visión desde afuera, porque yo estaba más viendo que haciendo, algo que a él lo ayudó a la hora de, inclusive de él mismo, como hacerse el trampolín hacia otro trabajo. Y la otra persona que veo que está es Martín Devaluado, que espero que tampoco tenga inconveniente en que comparta rápidamente su caso de uso. No hay problema. ¿Cómo va? Gracias. ¿Qué haces, Martín?
Martín básicamente lo que hizo fue, mientras estaba aprendiendo, un poco de el building public que decía, porque mientras estaba aprendiendo y estaba queriendo, digamos, meterse en un mundo para él nuevo, lo que hacía era entrar a los canales de FEC, en este caso creo que era el canal de Pair Programming, que es un canal de voz, compartir pantalla y ponerse a codear. Rítmicamente lo hizo durante bastante tiempo, y tampoco tengo dudas de que eso le hizo de trampolín para poder conseguir digamos, el trabajo que estaba buscando, porque de alguna forma no solo eso, sino que le trajo la posibilidad de interactuar quizás con personas que por ahí entraban al server, que tenían un poco más de experiencia y le podían tirar 1 o 2 consejos. Y esa visibilidad, no, digamos, es algo que de alguna forma logró, bueno, en este caso, generando ese contenido en público. Y tampoco hizo falta, digamos, por más que creo que ahora también lo hace, pero no hizo falta que, digamos, que se fuera a Twitch o que se fuera a YouTube Live y que se lo mostrara al mundo, sino que simplemente dentro del server, de una manera mucho más íntima, de alguna manera logró lo mismo. Entonces lo que quiero decir es que a veces también uno puede hacerlo en contextos más chicos y más privados, pero el resultado es similar. Gracias a ambos por darme Hay más, está Javo, digamos, veo gente que también ha hecho cosas como grupos de estudio, que también de alguna manera implican, bueno, NASA ni hablar, que tiene su propio club de fans, por lo que estuve viendo. Así que bueno, hay varios casos de uso en FEC. Es un espacio donde esto se da mucho, creo, de personas que colaboran, que participan, que ayudan, que muestran, y que no tengo duda de que además de ayudar al resto también se están ayudando a sí mismos. Entonces es importante que eso también sea destacado. Ahora sí, escucho. Sí, de una. Gracias. Comentando esa idea, lo que dijo Mariano es exactamente así. Lo hice exactamente con esa idea. Quería aprender React. Y dije, bueno, voy a empezar un proyecto. Justo había gente acá en los canales que querían aprender React. Entonces les propuse hacer un proyecto open source que era de extravío básicamente de varias cosas. Y aplicando todas las tecnologías nuevas que nunca había utilizado, que era React, Next.js, Firebase, Auth0 y demás. Entonces, lo más importante que destaco, que hay veces que veo, que escucho mucho y veo eso, es el miedo que tienen muchos de las críticas, ¿no? Del hecho de, no, voy a mostrar mi código, que es malo, que es feo, es horrendo, tengo vergüenza. Y la verdad es que hay que perder esa vergüenza, digamos, y estar como la mente abierta y estar abierto a recibir cualquier tipo de crítica, porque es la idea, ¿no? Es un feedback donde te aprenden un montón de cosas, y está buenísimo decirlo en voz alta, y está buenísimo que alguien entre y te haga una pregunta y vos se la puedas responder, y si no se la puedes responder, no hay problema, lo googleás, he googleado un montón, ahí en vivo, lo googleás juntos, buscan a ver qué es, y así aprendes muchísimo, más que estando por ahí solo en tu casa, en silencio, haciendo algo que lo haces una vez, y que no sabes si lo hiciste bien tampoco, porque ya cuando recibís feedback es decir, bueno, che, mira, esto lo podía hacer de esta forma. Entonces, seguir tirando se aprende un montón. Lo súper recomiendo. Gracias, Martín. ¿Alguna otra persona que quiera compartir alguna experiencia que ha tenido o preguntar? Creo que nos sirven ambas cosas. Así que... Yo creo que una vez más, si funciona ahora o tampoco. Sí, ahora está mejor. Gracias. Nada, quería comentar un comentario nomás. Me gustó mucho esto que mencionaste del single player y del team player. Y que yo creo que hace falta los dos perfiles en las empresas. Yo como empleador me doy cuenta de que hacen falta ambos perfiles, ¿no? Y que, bueno, uno también como empresa también, o como empleador, tiene que saber procesar esos dos, digamos, esos dos perfiles y hasta un tercer perfil también que tiene ganas y no sabe cómo, que es algo muy común también. Entonces, está buenísimo el no tirarse atrás, ¿no? Y el saber que tus formas, bien, digamos, si las saben encontrar y utilizar, son súper útiles. Porque no es un juego de partes únicamente, ¿no?
sino que hace falta la visión de cómo se construye todo un sistema. Entonces hace falta las dos partes. También hace falta la parte, la del solitario, que conoce una tecnología nueva que el resto de la oficina no conoce. Y esa inversión, por lo general, se hace en una persona que dice, bueno, mira, no sé qué aprender Haskell. Porque bueno, en realidad estamos con Haskell para los contratos de Cardano que funcionan en Haskell y bueno, hay que meterse en eso. Y bueno, y habrá uno que es el single player que es capaz de abrir camino para después comentarse al resto. ¿Me explico? Entonces, como empleador digo, creo que todos los perfiles sirven, suman, y hay una responsabilidad del empleador de darle un futuro también a ellos. ¿Me explico o nada? Es un pensamiento más. Absolutamente. Gracias, Maldo, por compartir. Está bueno ver la visión también desde la persona que, en este caso, Maldo puede ser una de las personas que realmente está, digamos, del otro lado y va a ser quien tome a esa persona y le dé un trabajo. Así que está buenísima la visión, gracias. Y una para sumar nada más, que vos mencionaste y está buenísimo, frente a dos currículums iguales, y exactamente iguales, lamentablemente ganó el que me llamó por teléfono diciéndome, che, me interesa el laburo. ¿Me explico? Automáticamente. Entonces, esa acción, ¿no? Esa acción en el que digamos, la persona demuestra compromiso, que realmente le interesa y tiene ganas, para mí eso gana currículum. Y una cosa más del currículum que es súper interesante también es que únicamente no cuenta la historia hacia atrás, ¿no? Que cuenta hacia adelante también, qué es lo que proponen, cómo lo proponen, qué le gustaría hacer, cómo le gustaría hacerlo. Ese tipo de cosas para mí suman un montón también. A ver, yo soy empleador y también soy desarrollador. En las empresas eso no suele pasar. Y capaz mucho capital humano súper interesante, capaz se diluye, porque lo que te contratan es ahora a través de esas agencias, que no sé ni cómo se llaman, pero bueno. Creo que obviamente marca la diferencia no contar únicamente la historia para atrás, sino también para adelante, y si les interesa algo, como igual los ejemplos que contó Martín, un llamado hace la diferencia. No, eso. Maravilloso, gracias, Maldo. ¿Alguna pregunta más? Buenas. Ya que estamos tirando, ¿cómo vas, Martín? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, sos un capo total. Bueno, ya mandé mi meme de Wanda. Pero nada, ya que estábamos contando anécdotas, me acuerdo, bueno, justamente la charla esta con Casi, no sé si esto lo mencionaste porque yo llegué un ratito más tarde, ya estaba empezado esto, pero de la mano de lo que decían recién, ella decía que siempre está bueno, por ejemplo, mandar un mail de gracias después de, por ejemplo, tener una entrevista o algo así, y es como que te hace resaltar un montón, porque es como que la persona lee tu nombre y tipo se acuerda. Entonces nada, eso me parece fantástico. También igual por otro lado estoy como muy abrumada con la cantidad de cosas que uno puede hacer, es como que quiero hacer todo y no hay tiempo. Pero bueno, sí, es increíble la cantidad de las opciones que hay, las posibilidades que hay. La verdad es que está todo muy bueno. También me acuerdo que Casi contó que no sé si era el suegro que se quiso meter en sistemas ya cuando, bueno, era una persona medio grande y le dijo esto a Learning Public y él se ponía a tuitear, si no me equivoco, las cosas que iba haciendo y no sé si consiguió trabajo en Microsoft o algo así, pero nada, hay historias muy buenas. Así que nada, me parece súper interesante esto. Me encanta la charla. Gracias, Dai. Estoy de acuerdo. Ahí, de hecho, trajiste algo que no mencioné en la charla, pero que también me parece sumamente importante, que es la imperiosa necesidad de enfocarse. Porque es fácil perderse en todas las posibilidades que uno puede tener. Literalmente, Internet es un mundo de infinitas posibilidades. Entonces, es un skill sumamente importante, inclusive acá, poder enfocarse. Es decir, quiero ir para hoy, porque quizás mañana o quizás de acá a X tiempo sea otro el roadmap, pero hoy quiero ir para este lado. Entonces necesito hacer esto. Ese poder de enfoque va a hacer que probablemente en esta generación de valor sea mucho más eficiente el uso del tiempo. Ahora sí, lo sigo escuchando. Quería hacer simplemente esa aclaración. A mí, ya que nombraste de la época esa en la que estábamos en la parte de la web, me trae un
un recuerdo, un sentimiento en realidad que pasaba en ese momento, que era lo es bastante común, el síndrome del impostor, ¿no? Uno pensando que no sabe porque trabaja muy en single player, y al empezar a compartir y hacer esto en cierta forma acá en FEC ocurrieron un montón de charlas de ir compartiendo ideas en el que uno de cierta forma se empieza a dar cuenta de sus capacidades, también de sus debilidades, ¿no? Lo que es pensar que sabes X cantidad de cosas, o tenés tanto conocimiento y te encontrás con bestias como los que están en el server y te llevan a una realidad, pero no todo es win, ¿no? Porque eso no ocurre. Generalmente uno no está cambiando de trabajo todos los meses, y poder darse la oportunidad de hacer ese networking y de alguna forma hacer quizás una charla es de algo que podría haber pasado en un trabajo o en una ocasión particular en un trabajo de alguien, y después se da una charla de otro que estuvo trabajando en otra cosa, y vas ganando cierto conocimiento de situaciones que no son tuyas porque no estás cambiando de trabajo vos. Entonces eso es súper enriquecedor, ¿no? El permitirnos, en nuestro caso, dar a modo personal nuestro propio nivel, decir, bueno, yo sabía más de lo que pensaba y menos de lo que pensaba también, ¿no? Eso en general. Y también cosas que quizás en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o que se te da que si tuvieras que contar experiencias de todas las cosas que tuviste, salvo que cambies trabajos todos los meses, como digo, no llegas a generar tanto historial, digamos. Y eso de hacer un networking, de tener charlas en general, a la hora de plantear una idea, porque la charlaste únicamente con un compañero, con alguien de FEC, por ejemplo, con alguien de Twitter, de cualquier lugar. Creo que el ir despertando ese ida y vuelta de conocimientos entre gente en general es súper enriquecedor, ¿no? De una. Gracias, Hernán. Gracias por compartir. Genial la charla. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia propia, pregunta, una idea? Todo bienvenido y todo suma acá porque en este caso aplica creatividad y todos tenemos creatividad al servicio de... ¿Dónde sacan los recursos que pasas por acá? Porque siento que son cosas ingoogleables y que te encontrás por las redes sociales. ¿A qué te referís con los recursos que...? Claro, toda la data que pasás, digamos, no sé, por ejemplo, este libro está bueno, o no sé, lo que pasaste recién del chico ¿cómo se llama? Jack Butcher. Jack Butcher, creo que pasé, está en lo paso igual. Yo lo conocí por Twitter. En algún momento empecé digamos, Twitter es una herramienta que, si es bien utilizada, que básicamente es intentar no debatir de política o de religión o de cosas cotidianas, porque en ese uso yo por lo menos cuento mi experiencia de Twitter en particular. 2009 me hice la primera cuenta y la terminé cerrando en el 2017, creo, o 16, por ahí, pero porque realmente me estaba generando mucha discordia en mi vida personal y me generaba mucho malestar, porque no solo seguía a mucha gente que tenía, digamos, que tenía esta intención para el uso de la herramienta, sino que yo también hacía mucho debate, mucha discusión, y realmente es un uso espantoso para la herramienta. Espantoso en el sentido de que no, digamos, es un lugar donde discutir no tiene mucho sentido. Y la volví a abrir el año pasado con el propósito de simplemente utilizarla como una herramienta de aprendizaje y de mantenerme refrescado, pero no en cuestiones, de nuevo, que tengan que ver con lo mundano, porque para eso puedo leer el diario, sino que tiene que ver con encontrar estas perlas, como la cuenta de Jack Butcher, como hay otra persona que se llama David Perrell, que es un escritor, que de alguna manera es parecido a Jack Butcher, pero inspira en la cuestión de la escritura.
Y todas esas cosas las descubrí en Twitter. Desde mi propio gusto. Ahora cada uno tiene su gusto. Lo que sí no recomiendo de nuevo es usarlo como una herramienta de discusión o de debate, sobre todo de temas políticos, porque nada, es un camino de ida a la destrucción de la cuenta, básicamente. Así que bueno, yo en lo particular saco mucho de mi uso de Twitter y después de buscar los patrones de los cuales hablé, no los inventé yo, por ahí los resumí, pero están el Being in Public, si vos seguís a Swix está todo el tiempo hablando de eso. De hecho, ahora creo que en unas semanas va a dar como un curso de eso, de Building in Public. Y los otros temas, algunos, las slides están todos robados de Visualize. De hecho, ahí les comparto el Instagram de Visualize Value, que es para quien no fue. Pueden estar un rato largo mirando, porque ahí va. Veo que hay un montón de charla de chat que me lo estoy re perdiendo. Bueno, espero haber Sí, hubo varios casos de uso en el chat que no sé si los leíste. Capaz no, me lo re perdí. A ver, che. Perdón, no estaba. Bueno, ahí veo uno de Javo que dice. De hecho dice que está con micrófono, tiene mucho ruido. Espero que no te joda que lo lea, Javo, pero me imagino que no. Dice que comenzó hace un año en el mundo de la programación con Python. Luego al mes empezó a explorar desarrollo web con JavaScript, React y más. Hoy en día puedo estar seguro que la iniciativa en la que participo y me ayudó mucho a participar acá. Gracias a eso consigo el laburo de lo que le gusta hace unos días. De nuevo. Ok, ahí justo leí que... Bueno, está bueno, NASA, que creo que ahí está lo bueno de la diversidad y lo que permite Twitter, que es que cada uno pueda construir su propia experiencia. A mí en lo personal, digamos, el espacio político no me sirvió, pero entiendo que puede haber otras personas a las cuales les sirve, así que bienvenido sea a que también sirva para eso. Pero lo interesante de Twitter, y ahí es donde digo que está bueno como herramienta, es que es medio como... ¿Se acuerdan cuando leíamos estos libros? No sé si todos habrán tenido acceso a algún Elige tu propia aventura. Quizás me estoy llevando años en los cuales solamente yo. Pero, digamos, como que cada uno puede construir su propia aventura en la herramienta y cada uno puede como medio que construir su propia, lo que se llama en inglés la echo chamber, o esta caverna donde uno como que cree que el mundo es así, pero en realidad el mundo es mucho más grande que eso. Entonces, por ejemplo, para mí hoy en día sigo a muchos desarrolladores y no mucho más. Pero entiendo que hay usos múltiples y aplaudo que haya diversidad en el uso de la herramienta también. Sí, agregando eso también de Twitter, cuando empezás a seguir gente de todo el mundo de la programación, después inclusive Twitter mismo te empieza a recomendar gente copada como esa, como un montón, que inclusive también tiene bueno lo que son los topics, que hay topics que te puedes suscribir, por ejemplo, de development. Entonces cuando hay un trip copado que tiene mucha interacción, Twitter te lo recomienda. Entonces de ahí también encontrás mucho material copado. Una cosita más que quiero en esta búsqueda perdón que no estaba leyendo el lobby, me parece importante traer algunos casos ahí de uso. Alejandro compartió que gracias a FEC dice que pudo mejorar su perfil en las redes y conseguir su primer puesto en una empresa como desarrollador siendo freelance. Y hoy lo asignaron a otro proyecto como Tech Leader. Así que ahí tenemos, Alejandro hace ya, creo que está, de hecho, cuando yo entré, él ya estaba participando en este modelo multiplayer, de alguna manera dentro del server. Así que bueno, otra validación. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quieren ya que vayamos cerrando el... Menos mal que no está Agus, que no aguantaría el silencio. Hay que hacer para que quede en la grabación, una referencia a la
la queridísima Agus que no está. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo diría que vayamos cerrando, así cada uno. Me parece importante que, bueno, el acceso al Figma lo tienen. Si alguien perdió el link o lo necesita, me puede mandar un privado y se lo mando. Pero para que puedan revisarlo por ustedes mismos y que después quizás encuentren la forma de aplicarlo a sus propias experiencias. Sí, la verdad es que me importa mucho y me interesa la idea de que si en algún momento, en el corto plazo, también puede ser a largo, pero en corto va a ser un poquito más, digamos, del cual puedo anticipar, pero si esto les sirve de algo y de alguna manera construyen algo que les trae algún tipo de resultado, que lo compartan donde les parezca pertinente y que de alguna manera me lo hagan que me llegue, porque la verdad es que me gusta la idea de que sirva para algo, ¿no? Entonces me alegraría escuchar casos de éxito en cuanto a sus construcciones de carrera sin pedir tanto permiso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para los que es de noche. Buenas. Lo veo a NASA ahí abajo, así que buenas. No sé si ya será buenas madrugadas, buenos días. Es bastante tarde. Si alguien todavía está de día, buenos días. Y bueno, los esperamos en la próxima charla, que va a ser la semana que viene. No se olviden de revisar la cartelera de eventos para suscribirse y seguir en este ciclo de charlas desde FEC en nuestra alineación con el evento que está llevando adelante la gente de Grava Jam. Nos vemos la próxima.